Chicos y chicas, bienvenidos a su espacio Aprendo en Casa. En breve comenzamos la transmisión en vivo y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Saludamos también a los padres y madres de familia que nos están acompañando. Es grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Les damos gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos en este programa. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí también es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Sí, niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Imagino que ya están listos para iniciar esta aventura del saber. ¡Qué bueno! Por eso compartimos el título de la sesión del día de hoy, que es Preparamos Compus en Familia. Asimismo, queremos contarles que su reto será representar y describir la preparación del compus como forma de aprovechar los residuos como los restos de alimentos, ya que en estos momentos es necesario que todos los miembros de la familia, además de realizar buenas prácticas para su cuidado personal, deben realizar actividades para el cuidado del ambiente y la convivencia familiar. Niños y niñas, déjenme contarles que el día de hoy las actividades que tendrán que realizar son las siguientes. Primero, dialogarán el problema a resolver y propondrán una solución. Segundo, representarán la solución a través de un dibujo. Y luego, describirán cómo podrían elaborarla y los materiales que usarían. Tercero, construirán la solución, la cual deberá ser probada para verificar si funciona o no y qué arreglos necesarios hay que hacerle. Gracias, Rocío, por contarnos sobre las acciones que van a realizar los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles que es importante tener cerca su cuaderno, los lápices, un borrador y un tajador. Si además tienen otros materiales como colores, plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen deben organizarlas en su portafolio, ya que luego las utilizarán en la elaboración de su álbum. Niños y niñas, pueden invitar a papá o a mamá o a un familiar para que los acompañe mientras hablamos sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Niños y niñas, vamos a iniciar la sesión del día de hoy contándoles sobre algo que observé cuando venía a la radio y que me dejó muy preocupada. En una parte del camino que utilizo a diario para ir a trabajar, observé que había una gran cantidad de moscas volando. Cuando me fijé, vi que había basura tirada y que las moscas no eran los únicos animales que estaban en ese lugar. También había ratas, las cuales se alimentaban de restos de alimentos, como cáscaras de huevo, huesos, cáscaras de verdura y frutas, además del mal olor que había en el lugar. Muy preocupante lo que nos comentas, Rocío, porque en la sesión anterior aprendimos que se deben reutilizar y reciclar los residuos que se generan en casa como forma de aprovecharlos y así evitar la contaminación del lugar donde vivimos y evitar que se generen enfermedades causadas por animales como moscas y ratas. ¿Recuerdan eso, niños? Estoy seguro que sí. Exacto, Wilfredo. Uno de los residuos más importantes que se generan de las actividades familiares
son los restos de comida, y si estos son echados al suelo o al agua sin los cuidados necesarios, pueden convertirse en un problema como el que les he comentado. Rocío, ¿qué te parece si les pedimos ayuda a nuestros niños y niñas para que nos ayuden a encontrar una solución a este problema de los restos de alimentos, ya que son muchos los que producimos en el hogar y así podremos aprovecharlos? Claro que sí, Wilfredo. Nuestros niños y niñas son muy inteligentes, hábiles y creativos. Para ello, les plantearemos el siguiente problema: ¿cómo aprovechar los restos de alimentos que se producen todos los días, que sea posible de hacer en casa y que pueda ser utilizado para mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas? Repetiré el problema para que con ayuda de su familiar puedan describirlo en su cuaderno de apuntes. El problema es: ¿cómo aprovechar los restos de alimentos que se producen todos los días, que sea posible de hacer en casa y que pueda ser utilizado para mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Anotaron el problema? ¡Excelente! Ahora van a plantear una solución para este problema, es decir, van a indicar qué podrían elaborar para aprovechar los restos de alimentos que se producen en casa. Para ello, van a cerrar sus ojos un momento y pensarán cuál sería la mejor solución al problema. Para eso, vamos a utilizar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pueden elaborar que les permita resolver el problema? ¿Cómo debería ser la solución para que sea posible hacerla en casa y que sea útil para las plantas? ¿Listos para cerrar sus ojos e imaginar qué podríamos hacer? Sí, entonces empezamos. Tiempo para pensar. Ahora van a conversar con su familiar sobre la solución que han pensado. También le pueden preguntar las ideas que ellos han tenido acerca de cuál sería la mejor solución, porque quizá conozca algunas prácticas de la comunidad para el manejo de los restos de los alimentos. Conversemos con ellos entonces. A partir de esa conversación que has tenido con tu familiar o tu papá o tu mamá, escriban con su ayuda la solución que creen podrían realizar para resolver el problema. No olviden escribir debajo del problema la solución que han pensado que servirá para aprovechar los restos de los alimentos y evitar tirarlos a la basura. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, Aprendo en Casa. ¿Ya tienen pensado qué van a hacer para aprovechar los restos de alimentos en casa? ¿Sí? Seguro que su solución tecnológica es elaborar compost. Muy bien pensado, los felicito. Elaborar compost es una buena forma de aprovechar no solo los restos de alimentos, sino también las hojas caídas, las flores marchitas, entre otros. Pero Rocío, ¿qué es el compost? El compost es el resultado de la transformación de los restos de alimentos o de las plantas en abono natural. El abono les brinda a las plantas las sustancias necesarias para que crezcan sanas y fuertes. Por ello, al elaborar compost, estamos produciendo una sustancia que les será beneficiosa a las plantas. Pero hay que tener cuidado porque no todos los restos de alimentos sirven para elaborar compost. Entre los restos que podemos compostar están los restos crudos de las verduras y frutas, las cáscaras de huevo,
restos de café, flores y hojas. Entre los restos que no podemos utilizar para elaborar compost están las carnes o huesos, los restos de comida preparada, el aceite usado, el papel ni las cenizas de carbón. O sea, Rocío, por lo que acabamos de escuchar, no todos los restos de alimentos pueden ser utilizados para elaborar el compost. Así es, Wilfredo. Recuerden, amiguitos, que solo podemos utilizar para elaborar compost los restos crudos de las verduras y frutas, las cáscaras de huevo, restos de café, flores y hojas. Tienes razón, Rocío. Vamos a continuar porque es el momento de hacer el diseño de la elaboración del compostero. Es decir, es el momento de representar a través de un dibujo la forma y las partes que debería tener el compostero, de qué materiales estará hecho, las herramientas que utilizaremos y los pasos que tendríamos que seguir para construirlo, el tiempo que demorarían y las medidas de seguridad que hay que tomar para evitar accidentes cuando estemos construyendo. Niños y niñas, empezaremos a diseñar la preparación del compost. Primero, dibujarán la forma de cómo sería el compost que van a elaborar y las partes que pueda tener, el color que tendría, en dónde lo harían, entre otros. Bien, empiecen a dibujar como creen que se ve el compost. No olviden que su familiar les puede ayudar. Vamos a empezar a dibujar cómo creen que sería el compost. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien, continuemos. Segundo, dibujarán y escribirán con ayuda de su familiar los materiales y herramientas que utilizarán. Por ejemplo, imaginarán y dibujarán una compostera, que es la caja o recipiente donde se colocan los distintos restos de alimentos. También dibujarán los restos de alimentos, tierra, una regadera, una pala chica y agua. No olviden que debajo de cada dibujo deben escribir su nombre. En este momento vamos a dibujar solo 3 materiales: la compostera, la tierra y los restos de alimentos. ¡Vamos! ¡Empecemos! ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de dibujar esos 3 materiales? ¿Cómo es su compostera? ¿Qué forma tiene? ¿Será de madera o plástico? ¿Será grande o pequeña? Les daremos un poquito más de tiempo para que hagan y piensen en este trabajo. Recuerden dibujar los demás materiales cuando termine el programa de hoy. Niños y niñas, ¿y cuánto tiempo creen que demorarán en elaborar el compost? ¿1 hora? ¿2 horas? Utilicen semillas para representar el tiempo que necesitarán para elaborar el compost. Luego, anótenlo en su cuaderno. Tercero, con la ayuda de su familiar, escribirán los pasos que seguirán para elaborar el compostero, así que presten mucha atención. Paso 1. Colocar sobre la mesa el recipiente que servirá de compostero. Repito, paso 1. Colocar sobre la mesa el recipiente que le servirá de compostero. Paso 2. Hacer pedazos de los restos de alimentos como cáscaras de huevo, de frutas, verduras que no se han usado y los restos de plantas. Repito, paso 2.
Hacer pedazos los restos de alimentos como cáscaras de huevo, frutas, verduras y los restos de plantas. Paso 3. Echar en la compostera unos 5 centímetros de tierra de la chacra y luego encima colocar una capa de alimentos trozados. Repetir esta acción 5 veces. Repito, paso 3. Echar en la compostera unos 5 centímetros de tierra de la chacra y luego encima colocar una capa de los restos de alimentos trozados. Repetir esta acción 5 veces. Paso 4. Echar un poco de agua. Repito, paso 4. Echar un poco de agua encima de esa mezcla. Paso 5. Cubrir la compostera con una tapa o tela para que se mantenga húmeda. Les repito el paso 5. Cubrir la compostera con una tapa o una tela para que se mantenga húmeda. Y paso 6. Remover cada 2 semanas. Echar agua si es necesario. Les repito el paso 6. Remover cada 2 semanas, echar agua si es necesario. El proceso de transformación de los restos de alimentos demorará un tiempo, aproximadamente de 3 a 6 meses. Para saber si está listo el compost, mira si todo eso que está dentro del compostero ha tomado color marrón. Si así es, el abono estará listo para usarse. Amiguitos, ¿y qué más creen que tienen que tener en cuenta cuando diseñan su solución tecnológica? Tienen mucha razón. No podemos olvidar de pensar en las medidas de seguridad, porque es necesario cuidarnos de posibles accidentes. ¿Y qué medidas de seguridad utilizarían ustedes cuando elaboran el compost? A ver, pensemos en cómo podemos y debemos cuidarnos cuando elaboremos el compost. Vamos a pensar. Ahora van a compartir con su familiar cómo podrían evitar los accidentes mientras elaboran el compost. Empecemos a dialogar. Yo estoy imaginando que le están comentando a su familiar de que si se tiene que usar una tijera o cuchillo para partir los restos de los alimentos, esas herramientas las debe manejar un adulto, no ustedes, porque podrían cortarse. Cuidar el uso de un objeto que puede cortar es tomar en cuenta una medida de seguridad. Muy bien, seguimos compartiendo con nuestro familiar. Bien, niños y niñas, hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica al problema: cómo aprovechar los restos de alimentos que producimos todos los días, que sea posible de hacer en casa y que pueda ser utilizado para mejorar el crecimiento o desarrollo de nuestras plantas. Excelente trabajo el que están realizando. Así es, Wilfredo. Y una vez que ya tenemos diseñado cómo vamos a elaborar la solución tecnológica, que en este caso es el compost, nos corresponde pasar a implementarla. Es decir, ya nos toca elaborarla. Pero esto lo realizarán nuestros niños y niñas al finalizar el programa. Me parece bien, Rocío. Atentos, niños y niñas. Al final del programa, ustedes, con la ayuda de su familiar, procederán a elaborar el compost según los pasos que detallamos anteriormente. ¿Los recuerdan? Fueron 6 pasos.
Muy bien, niños y niñas. Pero además, cuando ya tengan el compost listo, tendrán que ponerlo a prueba. Es decir, tienen que verificar si sirve o no para las plantas. Para poder hacer esto, realizarán lo siguiente. Muy atentos para recordar lo que tienen que hacer. Primero, cogerán 2 macetas y le echarán tierra de jardín. Segundo, en cada maceta sembrarán 2 semillas de frijol o payar. Tercero, a una de las macetas le echarán el compost que han elaborado. Cuarto, regarán cada maceta cada 3 días. Después de 21 días, observarán el crecimiento de la planta a la que se le echó compost y el crecimiento de la planta a la que no se le echó compost. Recuerden dibujar y escribir en su cuaderno de apuntes sus observaciones. Queridos niños y niñas, es necesario que pongan a prueba la solución que construirán, porque eso les permitirá hacer mejoras para que el compost se produzca de mejor manera. Queridos niños y niñas, de primer y segundo grado de primaria, ahora que ya saben cómo se pueden aprovechar los restos de alimentos, les pido que al finalizar el programa realicen la siguiente actividad. Los niños y niñas de primer grado preguntarán a sus familiares qué otros residuos pueden utilizar para elaborar compost, además de los restos de alimentos. Luego dibujarán sus hallazgos. Los niños y niñas de segundo grado preguntarán a sus familiares qué otros residuos no deberían utilizar para elaborar compost. Luego dibujarán y escribirán sus hallazgos. Queridas niñas y niños, queremos contarles que este 4 de junio se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, en reconocimiento a su aporte en la historia de nuestro país y a la riqueza cultural afroamericana. Hemos llegado al final de nuestro programa radial. Hemos estado muy contentos de haber compartido con cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Recordamos también a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y con sus estudiantes, para con su participación animarlos y responder consultas cuando sea necesario. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del